Bienvenidos a la semana 10. Vamos a entrar de lleno con lo que es la semana 10, ya que es un poquito bastante largo lo que toca ver esta semana. En este caso, según la ficha que les van a enviar, dice que el tema de la semana es este, y el nombre del proyecto: diseño de una propuesta de señalética, medidas de bioseguridad y autocuidado para tu familia, pero no está correcta. Si se dan cuenta o recuerdan, este es el tema de la semana pasada. El tema de esta semana va más, va más orientado a esto de aquí, que dice diseñar un afiche para promocionar tu campaña de concientización de uso correcto de los protocolos de bioseguridad y lo compartas con tu familia. Este es el tema real. Y es el tema que vamos a ver. Diseña un afiche para promocionar tu campaña de concientización del uso correcto de los protocolos de bioseguridad y lo compartas con tu familia. Entonces, como les decía, vamos a empezar, ya que es un poquito largo, pues lo de siempre. Para actividad vas a utilizar textos escolares, diccionario que tengas en casa, hojas, goma, cartulinas, esfero, bueno, lo que tengas a la mano. Vamos a empezar con la actividad 1. Dice: transformando mi modo de proceder en casa. En la actividad 1. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. Entonces empezamos. Aquí me pasé un poco, entonces vamos a ver. Bueno, tenemos una introducción que dice que es muy importante conocernos como personas, identificar nuestros valores, pensamientos y emociones, ya sean positivos, negativos, bueno, todo eso. Entonces dice: crea una sección especial en tu diario personal y escribe las respuestas del párrafo anterior. Es decir, vamos a ver lo que está aquí. Por eso dice: iniciaremos la semana preguntándonos cómo estoy, cómo está mi familia, cómo están mis amigos, cómo quisiera estar y cómo quisiera que estén mi familia y mis amigos. Eso lo vamos a hacer en una sección especial en tu diario personal y escribes tu respuesta de lo que estamos aquí. Entonces yo he respondido esas preguntas como que si yo fuera un alumno. Ustedes deben responder lo que ustedes consideran, ¿no? Su criterio. Yo voy a responder cada una de las preguntas y ustedes responden en su criterio. Por ejemplo, ¿cómo estoy? Yo estoy bien, aunque un poco triste por no salir a los parques a jugar con mis amigos, ¿no? Lo estoy respondiendo como si yo fuera un alumno. ¿Cómo está mi familia? Se encuentran bien, pero están preocupados porque según las noticias ha aumentado la ola de contagios. ¿Cómo están mis amigos o amigas? No los he visto directamente, pero sé que están pasando la cuarentena tratando de seguir los protocolos de seguridad. ¿Cómo quisiera estar? Quisiera que todo vuelva a la normalidad. ¿Y cómo quisiera que esté mi familia y mis amigos? Quisiera que todo mejorara para mi familia y amigos, tanto en salud como en lo económico. Entonces, como ven, esas son las preguntas que están aquí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo quisiera estar? ¿Y cómo quisiera que estén mi familia y amigos? Yo lo he respondido de esta forma. Ustedes tienen que responderlo en base a su criterio y a lo que ustedes sienten. Entonces vamos a continuar. Luego nos dice que dividamos una hoja de papel en 4 partes. Es decir, no que la cortemos, sino que hagamos líneas, como el dibujo que ven aquí. ¿Sí? En este dibujo. Así, dividamos una hoja de papel en 4, que puede ser una hoja reciclada, es decir, una hoja que por un lado tenga escrito y no sirve, y por otro lado esté en blanco para justamente no gastar. Y en cada cuadrante, los cuadrantes son cada uno de los cuadritos, ¿no? Eso se le llama cuadrante. Una vez que dividimos una hoja, se divide en 4 cuadrantes. Coloca un número y un color, luego responde las preguntas, una en cada cuadrante. Contesta de la experiencia que has vivido. Entonces, como ven, aquí hay 4 preguntas. Cada pregunta debe ir en un cuadrante. Entonces, como yo lo hice acá, vamos a hacerlo, ¿cierto? Esto es lo que le pide que haga. Vamos a ver qué es lo que le piden que haga. Aquí tenemos el cuadrante. Voy a hacer un poco más pequeña esta hoja para que podamos verla. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces nos dice que hagamos
un cuadrante hacia una hoja. Esta es mi hoja, ustedes tendrán su hoja, y la dividen en 4 y cada uno lo pintan con un color, ¿no es cierto? Entonces yo he pintado de diferentes colores, y aparte de eso también que le ponga un número a cada cuadrante. El primer cuadrante, por ejemplo, yo le he puesto el 1, al segundo cuadrante el 2, al tercero el 3 y al cuarto pues el 4. Y me piden que resuelva preguntas dentro de esos cuadros. Entonces la primera pregunta es en el primer cuadrante. En realidad son dos preguntas en el primer cuadrante. La primera es: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? ¿Cierto? Entonces yo pongo la primera pregunta: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? Y pongo mi respuesta. O sea, mi respuesta es la que yo voy a colocar de pensamiento. Ustedes tienen que colocar la suya. Entonces lo que yo pongo es que los protocolos se usan dentro del hogar y los cuales deben, o sea, cuáles protocolos deben usarse dentro del hogar y cuáles deben usarse fuera del hogar. Es decir, eso es lo que yo necesito saber, como dice la pregunta: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? Entonces, yo lo que necesito saber es qué protocolos se usan dentro del hogar y cuáles se usan fuera del hogar. Ahora, dentro de ahí mismo, en el primer cuadrante, hay otra pregunta que dice: ¿cuáles son los inconvenientes que tengo? O sea, ¿cuáles son los inconvenientes que tengo? Vamos a ver si hay cuáles son los inconvenientes que tengo. Y yo he respondido, como le digo, usted tiene que poner su respuesta, que muchos no respetan el distanciamiento y pueden provocar nuevos contagios. Esos son los inconvenientes que tengo. Eso se da muchísimo, que hay muchas personas que no respetan y que eso puede traer nuevos contagios. Ustedes pueden poner los inconvenientes que ustedes tienen, ¿cierto? Que han de ser algunos. Ahora vamos al segundo cuadrante. Pues en el segundo cuadrante solo tenemos una pregunta, que es: ¿qué te preocupa acerca de los protocolos? Cuando hablamos de protocolos, son los protocolos de bioseguridad, ¿no? Lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarilla. A eso se está preocupando con los protocolos. Por eso dice qué protocolo debemos usar dentro de casa y cuáles fuera y todo eso. Entonces nos pregunta que qué nos preocupa acerca de los protocolos. Entonces esa pregunta es: ¿a qué te preocupa acerca de los protocolos? Y yo pongo mi respuesta, lo que me preocupa a mí. A mí me preocupa que estos solo se cumplan por unos y no por otros. Es decir, hay personas que sí lo cumplen a cabalidad y hay otros que no lo toman en serio para nada. Entonces eso es lo que me preocupa acerca de los protocolos. Vamos luego al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante también tenemos una sola pregunta, que es: ¿qué opinas de los protocolos? O sea, ¿qué opinas de los protocolos de bioseguridad? Y de la misma forma, yo he contestado que son muy necesarios si se quiere evitar la propagación del virus. Es decir, hay que seguir los protocolos: lavarse las manos, usar tapabocas, tener distancia, salir de casa solamente para lo específico. Entonces, esa es mi respuesta: son muy necesarios si se quiere evitar la propagación del virus. Luego en el cuarto cuadrante, igual que en el primero, tenemos dos preguntas. La primera es: ¿qué me gustan los protocolos y cuál es su lado positivo? Yo pongo esa pregunta en el cuarto cuadrante. No, acá está la pregunta, me equivoqué. Y pongo la respuesta de una vez. Yo lo que digo es que me gusta, que son normas que debemos seguir todos y que evitarán que nuestros seres queridos se contagien. Lo positivo es que evita el contagio y a su vez la propagación del virus. Entonces eso es lo que yo puse, que de lo que me gusta los protocolos, y lo positivo ustedes tienen que poner su respuesta. Ahora también en este mismo cuadrante tenemos otra que dice: ¿por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? Entonces vamos a ver lo que yo respondí. ¿Por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? ¿Cierto? Entonces mi respuesta a esto, me salté uno. Entonces mi respuesta a esto es que son importantes porque evitan la transmisión de los virus, ¿cierto? Entonces así es como deben hacer ustedes esta primera actividad. Bueno, la primera actividad fue responder estas preguntas. Esto fue lo segundo: dividir en 4 hojas de papel que puede ser reciclada y en cada cuadrante colocar un número, como yo lo hice, lo vieron antes de empezar a poner, puse un número en cada cuadrante. Luego responde las preguntas, una en cada cuadrante, y contesta desde la experiencia que has vivido. Por eso le digo, estas son mis respuestas, ustedes tienen que colocar las suyas.
Y aquí están, como ven. En el primer cuadrante hay 2 preguntas, en el segundo una, en el tercero una y en el cuarto también hay 2 preguntas. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, seguimos con esto. Hay una pequeña lectura. Como siempre les digo, estas lecturas son importantes, así que tienen que leerlas. Y luego viene lo que es una entrevista. Pues dice, la entrevista es una estrategia para obtener información sobre un tema y consiste en una conversación entre 2 o más personas, en la cual una de ellas formula preguntas, o sea, una es la que pregunta y la otra responde para averiguar algún tema, ¿no?, que nos interesa acerca del entrevistado, la persona a la quien estamos preguntando. Entonces dice que para una entrevista tenemos 4 pasos: la planificación, la redacción, la publicación y la revisión. Entonces, aquí nos dice que apliquemos una entrevista a todos los miembros de tu familia sobre el conocimiento, o sea, qué conocimiento tienen ellos de los protocolos, qué conocen acerca de los protocolos de bioseguridad y la importancia de cumplirlos en casa en tiempo de COVID-19. Cuando termines tus entrevistas, aquí está, formula una conclusión argumentada sobre lo importante de conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad. Guarda todo lo trabajado en tu portafolio del estudiante. Entonces aquí dice, cuando termines tus entrevistas, formula una conclusión argumentada sobre la importancia de conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad. Vamos a ver. Aquí está mi conclusión argumentada. Entonces aquí está. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y aquí está, dice, por una conclusión argumentada, yo ya hice la entrevista con mis familiares y entonces basado en eso yo doy esta respuesta. Ustedes tienen que hacer la entrevista a sus familiares y basado en eso hacer esta conclusión argumentada sobre la importancia de conocer y cumplir los protocolos. Y yo puse, para mi familia es muy importante seguir los protocolos de bioseguridad dentro y fuera de la casa porque de esa forma evitamos contagiarnos y si ya estamos contagiados evitamos contagiar a los demás. Entonces, esto yo lo saqué en base a la entrevista que hice a mi familia. Ustedes hacen la entrevista a su familia y ya con eso pues ya pueden responder, ¿no? Es súper sencillo esto. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte pues nos dice, ¿sabías que el conjunto de los números enteros está formado por enteros positivos, el 0 y los enteros negativos? Se los representa con la Z. Es decir, a todo el conjunto se lo representa con la Z. A todo el conjunto de enteros. Y para esto, dice, observa cómo tenemos una recta. Y en esa recta tenemos el 0. Todos los números están hacia el lado del 0, hacia la izquierda. Del 0 hacia la derecha, perdón, del 0 hacia acá, son positivos. Y todos los que están del 0 hacia la izquierda son negativos. Por eso tienen menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Cierto? Entonces, dice, observa cómo los números enteros se utilizan en la vida cotidiana. Los encargados de la investigación sometieron cepa patógenos a 60 grados centígrados más 60. Entonces, estos son ejemplos, ¿no?, que nos dan de eso y nos dicen que utilicemos los números enteros para representar en la recta numérica 2 situaciones cotidianas. Hazlo en un cuaderno o una hoja cuadriculada. Entonces, tienen que conseguir una hojita cuadriculada o un cuaderno cuadriculado y representar, como dice aquí, en la recta numérica, o sea, hacer una recta como esta, así mismo, y ponerle 0, 1, 2, 3, y representar 2 situaciones cotidianas. Situaciones cotidianas significan cosas que vivimos a diario. Y hazlo en un cuaderno o una hoja cuadriculada. Entonces ya vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí lo tenemos. Tenemos el ejemplo. Y ahí se utiliza los números para representar 2 situaciones cotidianas. Hazlo en un cuaderno y aquí está. Esta es una situación cotidiana, o sea, como les decía, una situación cotidiana es algo que pasa todos los días, es la hora de almorzar. ¿Y la hora de almorzar a qué hora es? Por lo general es a las 12. Entonces aquí si ven, en la recta numérica he marcado las 12. ¿Sí ven? Con un puntito amarillo. Y el otro es las unidades de pan que dan por $1. ¿No es cierto? Entonces si tú vas a comprar $1, te van a dar, dependiendo, en un lugar te van a dar 8, en otro te van a dar 10.
Yo he puesto que son 8. Entonces esas son cosas cotidianas, cosas que vivimos todos los días y que podemos representar. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que coger una hoja cuadriculada, dibujar la recta numérica con el 0 en el medio, con los números positivos hacia la derecha y los negativos con un menos hacia la izquierda. Y desde luego siempre va a ser positivo, ¿no? Porque no les van a dar -1, -2 de algo. Tienen que darle valores positivos enteros. Entonces, en este caso yo utilicé la hora de almorzar y las unidades de pan que me dan por $1. Ustedes pueden hacer cualquier otro ejemplo, ¿no es cierto? La hora de desayunar, la hora de dormir, cuántas plátanos le dan por $1, cosas así, ¿no? Entonces, cosas cotidianas hacen, y como dice aquí, utilizan los números enteros para representar la recta numérica, dos situaciones cotidianas de eso, ¿no? Luego seguimos. Aquí creo que tenía un pequeño ejemplo. Sí, aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo deben hacer la recta, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí, dibujan su recta y empiezan a colocar primero el 0 y luego se van, bueno, aquí empiezan los negativos, ¿no? Hacia la izquierda. Ustedes van colocando, van dibujando, luego van dibujando los positivos, y así van a coger su línea cuadriculada y van a hacer así como yo he dibujado aquí, así lo van a dibujar, solo que le van a poner los números, así como está aquí. Y como les decía, pues ponen dos situaciones cotidianas. Bueno, ese era un ejemplo que quería darles en el caso de que no supieran cómo hacerlo. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí dice: te invitamos a realizar las siguientes actividades. Se describe dos situaciones en las cuales se utilizan números enteros en tus actividades cotidianas para salvaguardar tu salud. Bueno, eso es más que tienen que hacerlo es personalmente, ¿no? Eso no tienen que hacerlo aquí. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Estos son cosas, bueno, por ejemplo, esto dice es una rutina de ejercicio. Estos son cosas que tienen que hacer ustedes en su casa. Por ejemplo, un calentamiento, un ejercicio progresivo. Esto es muy importante, el calentamiento. Si van a hacer cualquier ejercicio, siempre hagan calentamiento, porque si no hacen calentamiento y empiezan a correr, a estirarse, pueden acalambrarse o tener algún esguince o tener algún problema en un músculo, ¿no? Entonces esto es algo que deben hacer más bien ustedes personalmente, que les dicta la guía como para que estén activos, ¿no? Lo que sigue es inventar un eslogan o frase motivacional para tu campaña de concientización de uso de protocolos de bioseguridad. Luego reemplaza las letras con números enteros que se parezcan. Por ejemplo, aquí tenemos un eslogan que dice: al virus lo combatimos lavándonos las manos. Y aquí han cambiado las letras, por ejemplo, la letra A con el 4. ¿Por qué? Porque el 4 se parece a la A. La I con el 1, ¿sí? El 5 con la S, el 0 con la O, perdón, la O con el 0, y así, por ejemplo, aquí de nuevo el 4 con la A, el 7 con la T, el I, el 0, el 5, ¿no? Entonces así, por eso dice: inventa un eslogan o una frase motivacional. Un eslogan es algo como esto, es simplemente una frase que representa, por ejemplo, el eslogan de Nike, todos conocemos que es solo hazlo, o sea, en inglés, ¿no? Just do it, pero o sea, en español se traduce como solo hazlo. Entonces el eslogan es como la frase que acompaña siempre a una empresa o algo. Entonces aquí el eslogan de esto es: al virus lo combatimos lavándonos las manos. Y lo tienen que cambiar las letras que se parezcan, reemplazar las letras con números enteros que se parezcan. Como les decía, el 4 se parece a la A, el 1, si ustedes lo ven, pueden incluso leerlo, o sea, es entendible, aunque le cambien por número, porque sí se parecen a las letras. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues sencillo. Lo que vamos a hacer es aquí, este es mi eslogan. Mi eslogan es: si las manos limpiamos, al virus alejamos. Ese fue el eslogan que yo inventé. Ustedes tienen que inventar un eslogan propio. Como ven acá en la guía me dio un ejemplo: al virus lo combatimos lavándonos las manos, y yo inventé uno propio: si las manos limpiamos, al virus alejamos.
O también puede haber puesto al virus matamos para que se vea más. ¿Y cómo lo cambié? Entonces, como ven, el, la S se parece al 5 y la I se parece al 1. Y así mismo, la A se parece al 4, la S al 5, y así. Lo cambié, todos los números que se parecían a letras los cambié. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, crear un eslogan. Y luego, ya cuando tengan el eslogan, cambiarlo por las letras, los números que se parezcan a las letras por los números. Súper sencillo. No tiene más. Creo que alguna vez pueden que lo hayan hecho en algún momento. Incluso es muy bueno si también sirve para cuando quieran poner claves a sus celulares, a su computadora. Muchas veces poner claves que cambien los números por las letras por números. Eso es muy bueno también. Eso le sirve incluso para eso. Entonces no es más que eso. Simplemente inventar un eslogan y después cambiar las letras por números parecidos. Ya le digo, el 5 se parece a la S, el 1 se parece a la I y así sucesivamente. La O se parece al 0. Entonces no tiene mayor ciencia que eso. Vamos a continuar. Entonces vamos aquí. Y dice, lee los siguientes artículos de la Constitución y subraya las palabras claves. Que es subrayar es como lo que yo estoy viniendo haciendo en este momento, que es resaltar, ¿no? Entonces tienen que leer esto y aquí subrayar, como dicen, las palabras claves. Por ejemplo, ustedes lo van leyendo, yo ya lo leí y en este caso a mí me parece que, por ejemplo, esta es una palabra clave, el acceso universal. Perdón, es esto, tecnologías de información y comunicación, que también se conoce como TICs, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a leer y van a subrayar las palabras que les parezcan más claves y luego van a venir a hacer esto. Y se asigna un color, un símbolo o una imagen para analizar los planteamientos de los artículos de la Constitución que acabas de leer. Por ejemplo, el color, escoge un color que represente salud y explica por qué lo escogiste. Y el símbolo, crea un símbolo que represente para ti la información verídica, o sea, la información real y explica por qué has creado ese símbolo. Entonces, dice que debo escoger primero un color que represente la salud y explica por qué lo escogiste. ¿Cierto? Yo lo que voy a hacer es escoger el color verde. Voy a escoger el color verde. Ustedes si quieren, yo aquí lo he puesto con letra verde porque el programa no me permite pintar, pero ustedes si quieren pueden hacer un cuadrito a los lados y pintarlo de color que escogieron. Pero como yo no puedo hacerlo, por eso pinté las letras de verde. Ustedes pueden, como les digo, hacer un cuadrito a los lados y pintarlo con el color que ustedes han escogido. Y aquí digo por qué lo escogí, se explico por qué. Yo escogí el color verde para representar la salud, porque verde son las plantas, que son los pulmones de nuestro planeta. Y mientras sigan habiendo plantas, seguirá existiendo la vida y mientras haya salud, seguirá habiendo vida. O sea, bueno, aquí me redundé un poco, pero mientras sigan existiendo las plantas, pues va a haber vida. Entonces, eso es lo que nos dice esta actividad. Esta actividad nos dice que debemos asignar un color, un símbolo o una imagen para analizar los planteamientos de los artículos de la Constitución que acaba de leer, o sea, lo que acaban de leer aquí arriba y subrayar. Y nos dice aquí, el color, escoge un color que represente la salud y explica por qué lo escogiste. Si yo cogí el verde, ustedes pueden coger el blanco, el azul, el celeste, el color que ustedes quieran y tienen que explicar así como yo expliqué. Yo escogí el verde y esta es la razón por la que lo escogí. Luego nos dice que un símbolo, que crea un símbolo que represente para ti, o sea, para ti, la información verídica y explica por qué has creado ese símbolo. Yo escogí este símbolo. El símbolo de aquí, que es un icono que tiene, como vimos en la parte de la semana pasada, creo que fue, o antepasada, de la señalética, donde este símbolo significaba que era peligro, ¿no es cierto? Pero también en este caso, cruzando esta línea y poniendo noticia falsa, aquí lo explico, ¿por qué lo creé así? Porque lo he creado de esta forma porque el círculo con la línea representa negación de lo que está en su interior, es decir, la información falsa. Y lo que quiere decir es que no se acepta información falsa. Eso es lo que dice esto, un símbolo. Crea un símbolo que represente para ti la información verídica y explica por qué has creado ese símbolo.
Y yo creé este símbolo que para mí representa esto. Lo creé así porque en su interior, o sea, niega lo que está ahí, o sea, no queremos información falsa. Ustedes pueden crear cualquier símbolo, pueden crear eh, eh, noticias y decir que solo aceptan noticias verdaderas, entonces eso ya depende de ustedes. Esto fue lo que yo creé, ustedes tienen que crear cualquier otro símbolo que para ustedes represente la información real. ¿Se me entiende? Incluso pueden hacer el mismo y dentro poner un celular, eso indica que no aceptan noticias falsas de que a veces llegan en los celulares, en el WhatsApp. Entonces, ya es cuestión de que ustedes se ideen la forma de encontrar un símbolo que indique eso, ¿cierto? Entonces continuamos. Dice que también debemos poner, perdón, me estaba pasando, una imagen que recortemos y peguemos y subrayemos artículos que traten sobre la salud en nuestro país. Explica por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país y por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. Entonces, la parte de aquí abajo, como dice recorta, pegar y subrayar artículos, yo he recortado del diario este artículo que dice la pandemia en el país no afloja. Y aquí dice el Código Nacional en el Ecuador reportó 32.723 contagiados. Entonces, como dice, una imagen recorte y pega, recorte del periódico y lo pegué aquí. Igualmente ustedes van a hacer lo mismo. Puede ser un periódico nuevo, un periódico viejo, pero que trate sobre la salud en nuestro país. Y desde luego va a hacer algo del COVID porque es el tema de salud que está más vigente. Además de eso, también, ¿qué nos dice? Nos dice que explique por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país y por qué es fundamental el acceso a la información en la comunicación. Eso lo tengo aquí más abajo, ¿cierto? Porque es importante un sistema de salud bien estructurado y yo respondí, o sea, es mi respuesta, ustedes tienen que poner su respuesta, porque para mí un sistema de salud bien estructurado es importante para evitar que mucha gente muera por falta de atención, insumos o camas en los hospitales. Esa es mi respuesta, eso es lo que yo pienso de por qué es importante una salud bien estructurada. Ustedes tienen que poner su respuesta y su pensamiento, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, creo, es entendible, es súper sencillo, sigamos. Aquí dice que reflexionamos sobre la importancia de los protocolos de bioseguridad en relación con el derecho a la salud y el acceso a la información en casa en tiempo de pandemia. Bueno, eso es algo que tienen que hacerlo ustedes. O sea, es simplemente reflexionar, ¿no? Hasta aquí no tienen que hacer nada, solamente responder las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los tipos de protocolos que se pueden aplicar en una sociedad? Vamos a ver cuál fue mi respuesta. Perdón, no me estaba yendo. No respondí la pregunta anterior. Que decía, ¿por qué es fundamental el acceso a la información en la comunicación? En este caso también mi respuesta es, el tener acceso a la información sobre todo de un paciente es fundamental, ya que el médico tendrá el registro de consultas anteriores, permitiéndole deducir el estado actual del paciente. Entonces, por eso es importante el acceso a la información en la comunicación, porque mientras más sepamos de la situación que está pasando el país, mejor vamos a estar prevenidos y protegidos con las cosas que están pasando actualmente. Ahora sí, vamos a la pregunta, a la siguiente parte. Como le digo, ese es mi criterio, ustedes tienen que poner su criterio. Entonces, ya estando aquí, vamos a responder lo que les había dicho, cuáles son los tipos de protocolos que se pueden aplicar en una sociedad. Y estos son los que yo puse, por ejemplo, los que están más, los que conocemos más actualmente. Usar la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, distanciamiento social, y así ustedes pueden poner todos los protocolos que pueden aplicar en una sociedad, usar gel antibacterial, usar alcohol, no reunirse más de tantas personas en un local, no hacer reuniones sociales, no, entonces todas esas cosas ustedes deben ponerle aquí. Esto es mi respuesta, ustedes tienen que colocar la suya, ¿no? Entonces hay muchísimos protocolos que se pueden aplicar en una sociedad y que están o que vemos todos los días, entonces ahí contestan eso. La otra pregunta es, ¿cuáles son los protocolos para verificar una fuente de información? Es decir, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para verificar que una noticia es real? O sea, que sí, que no es algo que nos están pasando simplemente por un mensaje y que no sabemos quién ni siquiera nos envió a veces. Entonces, los pasos son que venga de fuentes confiables, o sea, de noticieros, de municipios, de hospitales, que ya sabemos que son
fuentes confiables, que se pueda verificar, es decir, que podamos preguntarle a alguien que conozca y que sepa que esa información es verdadera y que tenga buenas bases científicas. Es decir, no porque mañana te digan, sabes que toma cloro o tómate esta pastilla milagrosa y te vas a curar, entonces no simplemente lo vas a hacer. Tiene que tener una base científica probada, que se haya hecho un estudio y que haya servido y de esa forma es real. Entonces la otra pregunta dice, ¿qué papel crees que cumplen los medios de comunicación en la sociedad? Entonces mi respuesta es, hoy en día cumplen con el papel de informar, formar una opinión, entretener y también para educar. Ustedes, según su criterio, van a colocar cuál creen que ustedes que es el papel de los medios de comunicación en la sociedad. ¿No es cierto? Entonces, esas son las tres preguntas que tenemos aquí. Luego nos dice, escribe en tu cuaderno cómo se deberían hacer las siguientes actividades en tiempo de pandemia. Por ejemplo, cómo deberíamos hacer actualmente la ducha. Entonces vamos a colocar esto mejor para centrarlo bien. ¿Cierto? Aquí está. Actualmente en los tiempos de pandemia, ¿cómo debería ser una ducha? Por lo menos 10 minutos apenas lleguemos con mucha agua y jabón. Ustedes deben colocar la respuesta que ustedes tengan, o sea, ¿cómo debe ser una ducha? ¿Cómo debe uno ducharse en estos tiempos? Mi respuesta es esta, por lo menos 10 minutos llegando a la casa con mucho agua y jabón. Ustedes pondrán su respuesta. ¿Cómo debe ser la limpieza de uñas, cabello, ropa y calzado? Para las uñas, usar cepillo, jabón y agua. Para la limpieza del cabello, lavar con abundante agua y shampoo. Y para el calzado, bueno, aquí me faltó el calzado, pero el calzado debe quedarse fuera de la casa y si tienen un pediluvio o una bandejita con agua para limpiarle la suela, pues hacer eso también. Al ingreso y a la salida de la casa, ¿qué debemos hacer también? ¿Qué protocolo debemos hacer? Por ejemplo, ya les digo, todo esto son mis respuestas. Ustedes deben colocar las suyas, su criterio. Por ejemplo, al ingreso, ¿qué debemos hacer? Dejar los zapatos fuera de la vivienda y lavar la suela con agua y jabón, bañarnos con abundante agua y jabón, lavarnos las manos de acuerdo al protocolo establecido, es decir, como dicen que debemos lavarnos bastante tiempo, hacer bastante espuma, creo que debe durar unos 5 o 3 minutos, no recuerdo muy bien cuánto de lavado de manos, pero debe hacer bastante espuma y lavar bien por todos lados, ¿no? Desinfectar todos los elementos que han estado en el exterior de la vivienda, celulares, o sea, todo lo que llevemos con nosotros, celulares, ropa, llaves, gafas, todo lo que llevamos, incluso los anillos que cargamos en las manos, si es que cargan anillos o alguna cadena o alguna cosa, también desinfectarla. También todos los paquetes de compra y lavar los empaques antes de almacenar cualquier cosa. Eso es lo que debemos hacer al ingresar. Y a la salida, pues no saludar con beso, abrazo, dar la mano, visitar los lugares estrictamente necesarios, mantener el distanciamiento social, asignar a un adulto para hacer las compras y evitar la exposición de personas vulnerables, niños, ancianos, y restringir el máximo cualquier entrada de personas a tu hogar, o sea, solamente, si es posible, solamente los que viven ahí. Ya por alguna razón mayor o causa mayor, pues ya que vaya a visitarte algún familiar o a dejarte algo y no se quede mucho tiempo. Si vas en vehículo particular, te recomendamos hacer lo siguiente, desinfectar las manillas, el volante y todo lo que vayas a tocar. Entonces, eso es lo que debemos hacer, lo que nos dice aquí. Ya vimos lo que hacer en la ducha, la limpieza de uñas y calzado, ingreso y salida de casa, alimentación e hidratación y actividad física. No, esto ya vimos hasta ingreso y salida de casa. Ahora vamos a ver hidratación, alimentación, hidratación y actividad física. ¿No es cierto? Ya le digo, todas estas respuestas son lo que son mi criterio. Ustedes deben colocar su criterio propio. Entonces, ¿cómo debería ser la alimentación y la hidratación en este tiempo de pandemia? Entonces, la alimentación y hidratación debe ser desinfectar y lavar las verduras y frutas y tomar por lo menos 8 vasos de agua. Eso es lo que dicen todos los médicos, que se debe tomar en el día 8 vasos de agua, ¿no? Y la alimentación, como es que debemos desinfectar y lavar todo lo que vayamos a comer y hayamos traído de la calle, debemos desinfectarlo y lavarlo. Y en lo que es actividad física, pues hacer ejercicio de respiración y físico para mantener la buena salud. Es decir, en nuestra casa podemos salir al patio o podemos en la sala un momento, hacer saltar, brincar, caminar y subir y bajar escaleras, si tenemos en el patio, dar unas vueltas en el patio, para mantenernos con una actividad física estable, ya que durante este tiempo que estamos encerrados en la casa, pues a veces nos mantenemos sentados o acostados o frente a un computador y eso nos puede causar muchísimo daño.
Ustedes lo van a responder acorde a recuerden, estas son mis respuestas, no deben ser idénticas. Ustedes deben poner su respuesta, su criterio. Bueno, y como les decía, pues aquí dice, para mantener saludable, realiza actividad física. Esto simplemente nos dice que debemos hacer ejercicios, como decía en la parte de arriba, y es lo que nos recomienda la ficha. Continuamos. Dice que una campaña publicitaria es un conjunto de procesos formados por grupos de ideas reunidas y organizadas con la misión de dar a conocer un bien o servicio ofrecido con intención comercial. Es la puesta en práctica de las herramientas de la publicidad para cumplir su cometido. Aquí dice, para elaborar nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clase, debemos realizar lo siguiente. O sea, nos da pautas para todo lo que debemos hacer. Ustedes deben leer todo esto para saberlo, yo ya lo he leído. Y nos da algunas cosas que debemos hacer, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí viene una parte en inglés, que esto, como ya saben, pues el profesor se los va a pasar durante la semana, que esto es una parte en inglés, y ya llegamos a lo que es la actividad 2, si no me equivoco. Si no me equivoco. Creo que hay que hacer algo primero antes de terminar la actividad 1. Sí. Tengo que responder esto de aquí. Bueno, creo que es lo que está aquí. Sí, esto que está aquí. Una vez que termine la recopilación de los trabajos, empieza a elaborar la campaña. Recuerden cuál es el tema de esta semana, ¿no? Que vamos a hacer unos afiches para poder concientizar sobre el COVID. Entonces dice que una vez que tienes recopilados tus trabajos, empieza a elaborar la campaña. Es identificar la problemática más grave que existe en tu familia y barrio en relación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del COVID-19. Es decir, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el problema más grave que existe, o sea, del incumplimiento. ¿Por qué la gente no cumple los protocolos de bioseguridad sobre el COVID-19? O sea, ustedes se van a dar cuenta en su barrio si la gente sale sin mascarilla, si la gente no toma la distancia, se reúnen en la esquina a jugar naipe, a conversar. O sea, ¿por qué cuál es lo que están incumpliendo dentro de los protocolos? Luego, planteamos un objetivo para tu campaña que responda a la problemática detectada. Determine cuáles serán los soportes a los mensajes que se transmitirán. O sea, ya que sabemos cuál es el problema, debemos crear un objetivo. O sea, el objetivo es resolver ese problema. O sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y determinar cuáles serán los soportes de los mensajes para transmitirlo. O sea, cómo vamos a transmitir esa solución a nuestro barrio. Y por último, nos dice que debemos definir un tema creativo para trabajar en tu campaña de concientización, o sea, protocolos de bioseguridad. Vamos a ver. Aquí dice, una vez que termine, bueno, lo que decía dice, identifica la problemática más grave que existe en tu familia y barrio en relación con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Entonces yo he identificado en mi barrio, ustedes tienen que identificar en el suyo, como le digo, puede ser que se reúnan a jugar naipe o a cualquier cosa, a jugar bingo, a conversar, así sea, sin mascarilla o están muy cerca, no mantienen el distanciamiento o hay más gente en la que habría, pero en mi barrio yo he visto que la mayoría de vecinos salen a comprar a los vendedores ambulantes sin mascarilla. Es decir, pasa una carreta vendiendo lo que sea y por salir rápido para que no se vaya la persona, pues a veces muchos vecinos salen sin mascarillas, salen directamente a conversar con la persona. Entonces ese es el problema que yo he identificado en mi barrio. Ustedes tienen que poner el problema que identifiquen. Entonces, plantea un objetivo para tu campaña que responda a la problemática detectada. Y mi objetivo es crear conciencia en las normas de bioseguridad en el vecindario, o sea, crear conciencia de que deben seguir todas las normas para poder estar bien ellos y estar bien nosotros. Y determine cuáles serán los soportes en los mensajes que transmitirán los afiches. Entonces, yo lo haré mediante un afiche. Ustedes también lo harán. Esta respuesta sí pueden poner la misma, el afiche. Porque ustedes también lo van a hacer mediante un afiche, que es el propósito de esta semana. Y se define un tema creativo para trabajar en tu campaña de concientización, protocolos de bioseguridad. Y mi tema es normas de bioseguridad en el vecindario. Ese es el tema que yo voy a poner
para concientizar a mi vecindario. Entonces, como ven, es simplemente responder estas preguntas aquí o responder esto de aquí para poder ya tener listo lo que vamos a hacer. ¿No es cierto? Yo voy a tratar en mi afiche para concientizar a mi vecindario sobre este problema, que salen sin mascarilla a comprar a los vendedores ambulantes, es decir, no siguen los protocolos. Yo lo voy a hacer mediante esta pregunta, ustedes también lo van a hacer así, solo que identifican la problemática en su barrio, plantean el objetivo en base a esa problemática. Esto sí, como le digo, es lo mismo porque todos vamos a hacer una ficha. Y este es mi tema, normas de bioseguridad en el vecindario. Ustedes pueden ponerle, si quieren, el mismo, ¿no? No hay problema, normas de bioseguridad en el vecindario o cómo seguir las normas de seguridad, de bioseguridad en mi barrio o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora sí, vamos a lo que es la actividad